días, estimados estudiantes. Continuando el estudio de la serie de potencias, ya en ejemplos anteriores, en videos que hemos realizado de clases anteriores, ya explicamos cuál es el criterio que se utiliza para analizar si una serie de potencias es convergente o no. Y vimos que el criterio de la razón es un criterio muy importante para probar si la serie de potencias es convergente o divergente. En esta parte, en esta clase de hoy, vamos a explicar la diferenciación de una serie de potencias y analizar cuál es el intervalo de convergencia tanto de la serie como de la serie de potencia derivada. ¿Ya? Entonces vamos a explicar esa parte. Entonces comenzaremos dando la definición, ¿verdad?, de cómo es que vamos nosotros a encontrar el radio de convergencia, el dominio de una serie, cómo se encuentra también el dominio de la serie de potencias ya derivada y algunos conceptos generales que vamos a dar de la serie de potencias. Entonces vamos a comenzar esa parte. Entonces fíjense, si el radio de convergencia, entonces si el radio de convergencia de la serie de potencia si el radio de convergencia de la serie de potencia desde n igual a 0 hasta más infinito o infinito de c sub n, x a la n es r mayor que 0, entonces también nosotros podemos decir que también podemos decir que si yo agarro la serie de potencia y la derivo, obtengo la serie de n igual a 1 hasta infinito de n c sub n x a la n menos 1. Ahí estoy derivando la serie. Podemos decir entonces que si yo derivo esta serie, vamos a decir entonces que esta serie tiene como radio de convergencia a R también mayor que 0. ¿Cuál es la conclusión que llegamos en esta parte? De que si el radio de convergencia de la serie original es R mayor que 0, también el radio de convergencia de la serie ya derivada también va a ser R mayor que 0. Eso quiere decir este concepto. Vamos entonces a proponer un ejemplo para ver cómo es que se interpreta esta definición. ¿Ya? Vamos con un ejemplo. Bien, entonces el ejemplo que vamos a proponer es el siguiente. Verificar el teorema anterior, me refiero, ¿verdad?, a esta definición que acabamos de dar acá, para la serie de potencia desde n igual a 1 hasta más infinito de x cuadrado sobre n cuadrado. Entonces vamos a analizar si esta serie cumple con este teorema. ¿Ya? Entonces, eso se refiere a que vamos a ver si el radio de convergencia de la serie es el mismo para la serie derivada. Bien, entonces démosle valores a la serie. Entonces esta serie desde n igual a 1 hasta más infinito de x a la 2 sobre n cuadrado, al darle valores a n, veamos qué es lo que obtenemos. Cuando n vale 1, aquí x a la n.
Entonces cuando la n vale 1, aquí nos va a quedar x en el numerador, denominador nos queda 1 al cuadrado, me queda 1, o sea que nos queda x nada más, o x sobre 1 que es x. Cuando la n vale 1 quedaría x a la 1 que es x sobre 1 al cuadrado que es 1, o sea me queda x. Cuando la n vale 2, pues nos va a quedar en el numerador x a la 2 sobre 4. Cuando n vale 3, nos va a quedar x a la 3 sobre 3 al cuadrado, me queda acá 9. Más, démosle ahora el valor de 3. Entonces si n vale 4, me queda x a la 4 sobre 4 al cuadrado 16. Más, aquí tendríamos el término enésimo, que en este caso va a ser este, x a la n sobre n cuadrado, el enésimo. Este viene a ser el u sub n, más el u sub n más 1, que sería al sumarle 1. Nos queda de la siguiente forma: x a la n más 1 dividido n más 1 al cuadrado, más 5. Ahí tenemos ya la serie desarrollada. Este viene a ser el u sub n más 1. ¿Vamos a ver? Ese sería el u sub n más 1. Entonces, vamos ahora a analizar su convergencia. Entonces, para analizar su convergencia, acuérdense que vamos a aplicar el criterio de la razón. Vamos a trabajar límite cuando n tiende a más infinito de u sub n más 1 sobre u sub n en valor absoluto. Entonces el u sub n más 1 es este término que está acá. Entonces nos queda límite cuando n tiende a más infinito, el u sub n más 1, x a la n más 1 dividido n más 1 al cuadrado. Ese es el u sub n más 1 sobre el u sub n, que es esta expresión, x a la n sobre n cuadrado. ¿Estamos claros? Ahí estamos planteando el u sub n más 1 sobre el u sub n. Veamos entonces qué es lo que podemos ahí transformar. Podemos pasar a multiplicar, el divisor pasa a multiplicar invertido. Entonces esto no es más que límite cuando n tiende a más infinito. Entonces puede transformar como x a la n por x, el numerador. El denominador queda igual n más 1 al cuadrado por, invirtiendo, este pasa como n cuadrado al numerador y este queda como denominador x a la n. ¿Están? Entonces vamos a analizar qué es lo que nos queda. Podemos entonces cancelar este con este y solo nos va a quedar el límite cuando n tiende a más infinito. Podemos sacar el límite fuera del aparato de valor absoluto y solo nos quedaría el n cuadrado dividido el n más 1 al cuadrado por el valor absoluto de x. Vamos bien ahí. Ahora vamos a aplicar límite a esta expresión y lo que resulte pues se va a multiplicar por el valor absoluto de x para ver la convergencia. Entonces esto vamos a ver a qué va a ser igual. Vamos entonces a desarrollar este límite. El límite cuando n tiende a más infinito de esta expresión yo lo puedo reescribir como n sobre n
más 1, pero todo elevado al cuadrado, es lo mismo. Y le aplicamos, dividimos por el término que tenga mayor exponente, que en este caso es n, para calcular ese límite. Entonces esto va a ser igual al límite cuando n tiende a más infinito. Aquí podemos dividir por n, y aquí dividimos por n, y acá también por n, y todo esto está elevado al cuadrado. Cortémonos, yo quito una x a la 2. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos queda dentro del paréntesis? Nos queda que esto va a ser igual al límite cuando n tiende a más infinito. Aquí queda 1, y aquí queda 1, y aquí queda 0. Acuérdense que, bueno, todavía no vamos a poner esto, vamos a escribir nada más más 1 sobre n, después lo hacemos. Todo esto está elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar el límite en el numerador. Entonces esto queda límite y denominador cuando n tiende a más infinito de 1, no queda el numerador. Denominador, porque 1 cuadrado me queda 1, y aquí en el denominador pues va a quedar límite cuando n tiende a más infinito de 1 más el límite cuando n tiende a más infinito de 1 sobre n. Pero acuérdense que todo esto está elevado al cuadrado. Todo esto está elevado al cuadrado. Entonces vamos a ver qué es lo que nos queda. El límite cuando n tiende a más infinito de 1, acuérdense que es 1. El límite en el numerador me da 1, una constante. Acá me queda 1. Acá me queda 1. Este es el límite cuando n tiende a más infinito de 1 sobre n, acuérdense que eso da 0. Y todo esto está elevado al cuadrado. A la otra. Entonces al final esto va a quedar, en el numerador me queda 1, en el denominador me queda 1. O sea que esto da 1. ¿Qué quiere decir? Que de 1. Ese es el valor del límite. Pero este 1 se va a multiplicar por el valor absoluto. Entonces nos queda que cuando yo aplique este límite me da 1. Entonces aquí queda 1 por el valor absoluto de x. Eso me va a dar valor absoluto de x. ¿Ya? Lo que quiere decir entonces es que para analizar la convergencia vamos a decir lo siguiente. Toda esta expresión nos dio valor absoluto de x. Quiere decir que valor absoluto de x es menor que 1. Nos dio el límite 1. Quiere decir que el valor absoluto de x es menor que 1. Entonces esto es cierto si se cumple que menos 1 menor que x y x menor que 1. Veamos qué ocurre en la serie original cuando x vale 1. Miremos qué ocurre. Acordémonos de que la serie original es la siguiente. Entonces estábamos diciendo que como el límite nos dio 1, entonces la serie es convergente si valor absoluto de x es menor que 1, que es este valor que nos da acá. Y si es menor que 1 se cumple esta relación que x está entre menos 1 y 1. Vamos a ver qué ocurre si x vale 1. Y vamos a escribir en la serie original. Acordémonos que la serie original es la serie desde n igual a 1 hasta más infinito de x a la n sobre n cuadrado. Entonces, ¿qué ocurre si x vale 1? Entonces,
si sustituyo en esta serie el valor de x igual a 1, si x es igual a 1, ¿qué ocurre? En vez de x escribo 1, entonces me queda serie desde n igual a 1 hasta más infinito, me queda de 1 la n, 1 sobre n cuadrado. ¿Y qué serie es esa? 1 sobre n cuadrado. Es la serie P, con P igual a 2, que es mayor que 1, que es convergente. Entonces esta es la serie P con P igual a 2 mayor que 1, que es convergente, que es convergente. Por tanto, el radio de convergencia, por tanto, su radio es R igual a 1, que es mayor que 0, que es el que nosotros estábamos tratando de encontrar. ¿Cuál es el radio de convergencia de esta serie? Entonces estamos probando que es 1. Vamos ahora a verificar si ese mismo radio de convergencia se cumple para su derivada. O sea que hemos cumplido con una primera parte, encontrar el radio de convergencia de esa serie. Ahora vamos a probar si ese mismo radio de convergencia es el mismo para su derivada de esa serie. Entonces fijémonos que la serie ya derivada, por eso la dejé acá para que no la hacemos nuevamente copiándola, sino que ya partimos de acá. Vamos a probar ahora que si la serie ya derivada tiene el mismo radio de convergencia que la serie original. Entonces, esta es la serie original, pero al derivarla vamos a obtener lo siguiente. Entonces fíjense, al derivar esta serie, pues nos va a quedar que su derivada es, si ustedes se fijan, tendríamos que derivar término a término. Entonces, derivando término a término tenemos derivando término a término tenemos. Vamos a derivar término a término. ¿Cuál es la derivada de x? Es 1. Se me queda 1. La derivada de x cuadrado sobre 4 es 2. X sobre 4, o sea que me queda x sobre 2. Fíjense que se cancela el 2 con el 4, me queda un 2 acá y aquí me queda solo una x. La derivada de x al cubo sobre 9 es 3x cuadrado sobre 9, o sea, se cancela el 3 con el 9, me queda 3 en el denominador y aquí me queda un x cuadrado sobre 3. Más, al derivar x cuarto sobre 16 nos va a quedar 4x cubo sobre 16. El 4 se cancela con el 16 y me queda 16, me queda 4 en el denominador y aquí me queda 3. Entonces me queda x a la 3 sobre 4. Lo que estoy haciendo es derivando término a término, más la derivada del término enésimo de este que está acá. Si yo derivo este término me va a quedar nx, le restamos 1 a la n menos 1 dividido n cuadrado. Más, al derivar el término del u sub n, este es el u sub n, este es el u sub n más 1, derivemos el u sub n más 1, entonces me queda la derivada n más 1 por x, n más 1 menos 1 me queda n, me queda x a la n dividido n más 1 al cuadrado, más punto supresivo. Ahí tenemos ya la serie de potencias, ya le hemos calculado su derivada. Entonces ahora vamos entonces fijémonos que esto va a quedar igual a 1 más
x sobre 2 más x a la 2 sobre 3 más x a la 3 sobre 4 más esta n se va con una n en el denominador y me queda x a la n menos 1 dividido n. Aquí se va un n más 1 en el numerador y otro en el denominador, entonces me queda solo x a la n sobre n más 1 más sí. ¿Estamos? Entonces este es el u sub n ya para esta nueva serie, y este es el u sub n más 1. Entonces vamos a aplicar nuevamente el criterio de la razón o cociente. Acuérdense entonces de que vamos a calcular el límite cuando n tiende a más infinito de u sub n más 1 entre u sub n, para ver la convergencia de la serie ya derivada, a ver cómo es. Entonces esto no es más que el límite cuando n tiende a más infinito del u sub n más 1. U sub n más 1 es este que está acá. Entonces me queda el x sub n sobre n más 1 dividido el u sub n, que es el x a la n menos 1 sobre n. Bien, ok, estamos bien ahí. Entonces ahora vamos a invertir el denominador. Entonces límite cuando n tiende a más infinito, x a la n sobre n más 1 por n sobre x a la n menos 1. Ahí lo que tenemos que hacer es buscar cómo efectuar las operaciones, simplificarlo un poco más. Entonces fíjense que esto se puede reescribir. Límite cuando n tiende a más infinito, x a la n sobre n más 1 por n dividido x a la n por x a la menos 1. Y ahí podemos cancelar este término con este término y nos queda la siguiente forma: límite cuando n tiende a más infinito, solo nos va a quedar, sacamos fuera los términos constantes, n sobre n más 1 fuera el valor absoluto, quedaría 1 sobre x menos 1. Al subir el numerador va a quedar como x, entonces queda así. ¿Ya? Ahora calculemos el límite cuando n tiende a más infinito de n sobre n más 1 y lo vamos a multiplicar por x, por el valor absoluto de x. Acuérdense que lo que andamos buscando es ver si la serie ya derivada de potencia tiene el mismo radio de convergencia que la serie original. Entonces todo va a ser igual. Busquemos el límite cuando n tiende a más infinito de n sobre n más 1. Pues esto va a ser igual. Vamos a dividir por el término que tenga mayor exponente, en este caso es n. Entonces nos queda en el numerador, nos va a quedar límite cuando n tiende a más infinito de n sobre n. ¿Ya? Denominador quedaría el límite cuando n tiende a más infinito de n sobre n más 1 sobre n. Y fíjense que en el numerador nos va a quedar, ¿cuál es el límite cuando n tiende más infinito de n sobre n? N sobre n es 1, entonces aquí va a quedar 1. Aquí nos queda 1 más, acuérdense que el límite cuando n tiende a más infinito de 1 sobre n, a ver a qué es igual. Aquí pusimos 1, n sobre n 1, el límite cuando n tiende a más infinito de 1 es 1 porque es el límite de una constante, en el numerador también.
Entonces en el numerador nos va a quedar 1. Y aquí nos queda este denominador. El límite cuando n tiende más infinito de 1 sobre n, eso vale 0. Aquí nos queda 0. Y esto va a ser igual a 1. Quiere decir que esta expresión que tengo acá, el límite cuando n tiende más infinito de n sobre n más 1 por el valor absoluto de x, eso va a ser igual a 1 por el valor absoluto de x. Y eso va a ser igual a x. Quiere decir entonces que esto implica, aquí el valor absoluto de x, esto implica entonces, o es cierto, si solamente si el valor absoluto de x converge, ¿no? Si es menor que 1. Converge si es menor que 1. Y eso es cierto, ¿verdad? Si se cumple esta relación. El valor absoluto de x es menor que 1, si solamente si menos 1 es menor que x y esto menor que 1. Miremos qué ocurre en x igual a 1 en la serie derivada. Si x es igual a 1 y lo sustituimos en la serie derivada, entonces ¿cómo me queda la serie? Acordémonos que la serie derivada es la siguiente. Entonces la serie ya derivada, acuérdense que es la serie desde n igual a 1 hasta más infinito de x a la n menos 1 sobre n. Esa fue ya la serie derivada. Entonces si x es igual a 1, decíamos, y lo sustituimos en esta serie, entonces nos queda serie desde n igual a 1 hasta más infinito. Si x vale a 1, me queda 1 a la n menos 1 dividido n, que esta es la serie alterna que es convergente. Entonces es la serie alterna que es convergente. Por tanto, converge para x igual a 1. Converge para x igual a 1. Entonces su radio de convergencia es r igual a 1 también. Entonces se cumple que el radio de convergencia en la serie original vimos que era 1 y el radio de convergencia para la serie ya derivada también nos dio 1. Por tanto, entonces se cumple el teorema. Y eso es lo que queríamos nosotros probar, que si se cumple el teorema de que la serie original, su radio de convergencia, si ese mismo número es el mismo de la serie derivada. En este caso hemos probado que sí, es cierto. Con esto pues prácticamente hemos finalizado este ejercicio, esperando que lo hayan comprendido. Gracias, verdad, por su atención y nos vemos en los próximos videos.